Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Bluebeards. En este caso estamos con David Olivé. Hemos estado hablando antes y bueno, como siempre hacemos. Y en este caso la verdad es que, como en otros también, pero en este caso como que estaba hablando contigo y pienso, ostras, me reconozco en muchas cosas, ¿no? Tienes perfil técnico, ¿no? Has estado en consultoría y iba a decir has acabado, pero a ti te queda mucho, ¿no? De momento estás en ventas, ¿no? Correcto. Entonces, oye, ¿qué te parece si te introduces y nos dices quién eres? Claro. Pues bueno, soy David. De background tengo una doble titulación de Telecos Informática entre una escuela aquí en Barcelona y otra escuela en Francia. O sea, que eres un friki, ¿no? Iba para camino un poquillo de friki, sí. Lo que pasa que ya cuando empecé a hacer el proyecto final de carrera, que era extremadamente técnico, cuando lo acabé dije nunca más quiero programar, nunca más quiero tener nada que ver con algo súper técnico, o por lo menos es lo que decía en ese momento. Y empecé mi primera experiencia laboral en Vodafone, en un talent program, pero en el departamento de ventas, vendiendo pues a grandes cuentas. Y estaba llevando cuentas de administración pública de aquí de Barcelona y de Cataluña. Y la verdad me lo pasé muy bien, me gustó mucho ser individual contributor en ventas en ese caso. Lo que pasa que después de 3 años era como, bueno, me veo aquí 7, 8 años más esperando a ver si con suerte me promocionan a jefe de ventas o sigo buscando un poco pues esa curiosidad y seguir aprendiendo y tal. Y entonces opté por la segunda parte. Me fui a Amadeus, que es un monstruo en el mundo del software, que hace pues software para agencias de viajes, aerolíneas, etcétera. Estuve ahí como product manager, duré 1 año, no duré mucho más, al final. Claro, porque no te gustaba, acabas una carrera técnica, te pones a vender, ¿no? Que piensas, bueno, tal. Luego vuelves otra vez a un ámbito un poco más técnico, quizás, ¿no? Correcto, sí. No es que no me gustara, lo que pasa que, Amadeus, pues dentro del mundo de los GDS, que es Global Distribution System, que son los que hacen los sistemas de las aerolíneas, agencias de viaje y que nos interconecta entre ellos. Que también funcionan, ¿no? Que funcionan perfectamente. Fantástico, ¿no? Y que nadie se entera que funcionan, pues resulta que nadie se entera que funcionan y lo hacen 3 empresas en el mundo, o principalmente 3 empresas en el mundo, que son Sabre, Travelport y Amadeus. Entonces, digamos que competencia no hay mucha. Innovación, pues en la parte que yo estaba tampoco había mucha, y al final, pues cuando había visto el ciclo de vida del producto, que más o menos duraba, bueno, el ciclo de vida de un producto, el ciclo de vida de las nuevas implementaciones de un producto, que al final duraban 3 meses, después de 1 año, cual ya lo había visto 4 veces, ¿no? Y seguía teniendo la curiosidad de seguir aprendiendo y tal, y pensé que igual hacer un MBA pues era buena idea. Estaba viviendo en Francia, quería volver a España, y ese para mí era la mejor opción. Y así que para aquí que me vine. Dicen que durante el MBA la gente descubre su pasión. Yo no lo hice, pero descubrí por qué cambiaba de trabajo, que era porque me aburría, y descubrí una industria que no me aburriría, que era la consultoría estratégica. Hice mi internship en las oficinas de Bain en Madrid. Y lo que pasó es que, bueno, cuando acabé el MBA sí que sabía que me gustaba ese mundo, pero lo que me picaba un poco la curiosidad era descubrir otras culturas, ¿no? Porque durante todo este tiempo que os he ido diciendo las diferentes experiencias, pues he vivido entre Barcelona, Grenoble, Niza, Dublín, Bruselas. O sea, Grenoble está muy cerca de las pistas de esquí. Correcto. Eso, ahí hay buena elección, ¿eh? Correcto. De hecho, podías coger entre 2 escuelas francesas, una que estaba en Brest y otra que estaba en Grenoble. Y primero escogí Brest porque la escuela tenía un poco más de nombre, pero fui allí a hacer un curso de francés y vi que igual me acababa tirando por uno de los precipicios que hay que van al mar. Olvídate. Y dije, Grenoble, montañas, nunca había esquiado. Dije, no, igual es una buena oportunidad para aprender a esquiar, y correcto, aprendí. Como no va de snow ni de tal, pero podríamos hablar del tema. Pero bueno, sigue. Y nada, en ese momento cuando acabé el MBA estaba aburrido, pues un poco de Europa, quería un poco otra experiencia, otra cultura. Y me salió una oportunidad en Dubái, no había estado nunca en Middle East, y fue como, bueno, pues vamos para allí. Primer año estuve de consultor interno en un banco local de allí, pues haciendo proyectos de transformación digital. Y ya, pues estando allí, me contactaron de Kearney, otra consultora estratégica, donde estuve pues 2 años. Y allí, pues básicamente, tuve la oportunidad de viajar por la región por proyectos. Oman, que es precioso, pues también fui a Kuwait. Algún viaje más que otro a Riad, a Arabia Saudí.
no lo recomiendo demasiado. No, a mí psicológicamente me afectaba. Me entraba un poco la depresión cuando iba allí. Ya, claro. Y nada, y básicamente pues ahí hice proyectos pues, de estrategia corporativa, estrategia comercial para aerolíneas, para empresas de telecomunicaciones. Un proyecto súper chulo también que hice para administración pública de Arabia Saudí, que era la estrategia de la industria de la radio, la música y los videojuegos y cómo acelerar su contribución al PIB del país. PMOs y tal, me lo estaba pasando muy bien, pero al final, pues en Dubái cómo funciona es cada primer día de año o cada primer día de alquiler te pagas todo el año entero. Entonces, claro, cuando llega el día que vas a pagar todo el año de alquiler, que no es barato, dices, me voy a quedar un año más. No, correcto. O no. Y cuando... Esto como los SaaS hacemos lo mismo, cobramos por avanzado un año. O sea... Para que no se lo repiensen, ¿no? Correcto. Y nada, cuando me tocó el cuarto año, pues había conocido a mi pareja aquí en Barcelona y decidí volver. Empecé en la parte de estrategia de Accenture, pues muy... pero sabía que entraba para salir básicamente porque siempre pensaba de, bueno, si vuelvo a España y me bajo el sueldo, pues también quiero que me bajen las horas. Y bueno, y consultoría no acaba de compensar en ese momento y estuve muy pocos meses hasta que me salió la oportunidad de estar en The Fork, donde estuve en 3 posiciones distintas. Primero consultor interno del departamento de operaciones, después pues más llevando proyectos más transversales dentro de la empresa y finalmente... como Associate Director de Sales and Service Ops, ¿no? Que llevaba los equipos de Sales Ops, de Service Ops y el equipo de desarrollo de Salesforce. En paralelo, durante toda esta experiencia, pues también estuve un año haciendo como un interinato, ¿no? Pues llevaba el equipo de atención al cliente mientras encontraban a alguien que llevara el equipo de atención al cliente y eso también pues me dio la oportunidad de desarrollar o de aprender skills de llevar equipos de mucha gente, ¿no? Al final eran pues unas 120 personas distribuidas entre España, Sudamérica y Australia. Y nada, y después de estar en The Fork, pues me salió la oportunidad de Papernest, que es donde estoy ahora mismo, que estoy como VP de ventas, que básicamente estoy llevando los equipos de Inside Sales y de Account Management de España, Francia e Italia, que es de los países en los que tenemos presencia. Y ya está, ¿no? Como sí, si fuese poco. No sé si me he alargado mucho. No, porque tienes una experiencia, a mi modo de ver, como muy, muy interesante para profundizar en los temas de ventas, ¿no? Porque tener un perfil técnico más de consultoría, ¿no? Por lo tanto, deduzco que con cierta tendencia a que las cosas se hagan pues, de forma rigurosa, con procesos y tal, ¿no? Pues todo esto, ¿no? En ventas, pues cuesta un poco muchas veces, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta sí que me gustaría hacerte es, oye, ¿cómo vive la dirección de ventas, ¿no? Alguien con tu perfil, ¿no? Es decir, a veces la venta se percibe como algo pues más artístico, por decirlo así, ¿no? Y seguramente ayuda, ¿no? El talento individual. Pero ¿cómo lo lleva un ingeniero, ¿no? Es decir, ¿cómo planteas tú las ventas? Si yo empezase a trabajar contigo, ¿no? ¿Cómo me explicarías que debemos trabajar, ¿no? Uh-huh. Pues lo que decíamos antes, ¿no? Que hay como 2 tipos de persona o dos grandes capacidades o importantes dentro de la dirección de ventas. Por un lado está más la parte más carismática, más de liderazgo, más de inspiracional. A mí igual esa es un poco la que más me cuesta. Al final yo, pues habiendo estado en consultoría, no he estado muy expuesto a esas situaciones y en mis experiencias anteriores tampoco he tenido que desarrollar mucho esa habilidad y ahora es una habilidad pues, que me estoy intentando forzar a desarrollar. Y la segunda tipo de persona o de habilidad, que es más la parte de estructurar problemas, analizar datos, nadar en la incertidumbre... y hacer que la gente vaya en una misma dirección, que es así que es la que la consultoría te da y en la que más me apoyo, que es en la que más pues me siento más cómodo y más trabajo, ¿no? Y por ejemplo, pues al final también por el tipo de industria en el que estoy, que es una startup, que está, pues hay muchas cosas por montar, la parte de consultoría, de navegar en la incertidumbre y encontrar problemas, encontrar soluciones a problemas complejos, pues me ayuda bastante. Una cosa que, por ejemplo, me ayuda... Que es curioso, perdona que te interrumpa, sí. Es curioso porque hay roles que a veces están como muy establecidos, ¿no? Piensas, ostras, la dirección de ventas es la visión, la energía, el coaching, ¿no? Y luego la parte más organizativa es Sales Operations, ¿no? Uh-huh. Yo pienso
que no tiene por qué ser así, correcto. Es decir, tú puedes dirigir un equipo de ventas desde un punto de vista, ¿no?, muy organizado, muy estructurado. Yo creo que la gente entiende bien eso y que cuando estableces este tipo de relación, los equipos lo entienden bien, y luego apoyarte, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con soft skills, ¿no?, con otros perfiles más de sales enablement, ¿no? Es decir, que a veces elegimos unos mixes o tenemos como unos protocolos, ¿no?, de tópicos, ¿no?, pero no tienen por qué ser así, ¿no? Claro, sí. Es decir, dentro de una organización de ventas está claro que tiene que haber los dos perfiles. Y yo yo intento que dentro de mi organización pues haya gente que sea mucho más cheerful, Claro, porque claro. al final para que me compense... Porque también ayuda, también Claro, suma, ¿no? sí. Pero que no sirve de nada, ¿no?, si cuando tienes una organización compleja aquello no se articula de una forma medianamente entendible, claro, medible y, no sé, ¿no?, interpretable desde fuera, ¿no? correcto, sí. Y al final es una skill que muchas veces en ventas no está tanto, ¿no? La parte de estructurar los problemas, de estructurar el equipo, de estructurar la dirección que se tiene que ir. No, porque fíjate, lo comentábamos antes, ¿no? No sé por qué, ¿no?, los perfiles técnicos, ¿no?, no suelen mostrar un gran interés por las ventas, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí que empiezan a haber cada vez más perfiles técnicos en ventas, y yo creo que aportan mucho, ¿no?, a nivel de cómo plantear, ¿no?, las cosas, como tú decías, pero es que no hay tantos, ¿no? Es decir, más bien la venta se ha ido siempre asociando a una cosa más artística, más de talento, más de soft skill, ¿no?, y no tanto a una cosa en la que, oye, pues se puede tener muy bien definida una estrategia de go-to-market, se puede tener muy bien organizado un playbook a nivel de propuesta de valor, de problema, de solución, ¿no?, y tenerlo todo muy bien estructurado sin necesidad de improvisar demasiado, que la improvisación y el talento es fantástico, pero que no tiene por qué ser la piedra angular, sino que una persona consultiva que hace un playbook, que se lo mira, que aprende, que escucha, ¿no?, que lo corrige, sin ser a lo mejor un súper motivador, puede acabar dando la fórmula del éxito para esa compañía, ¿no? Correcto. Y yo creo que también aportar estructura también ayuda a desarrollar mucho más el talento, porque al final, si tu parte creativa tiene que estar pensando en cómo hacer una cosa que igual no va a aportar, o sea, no va a ser un game changer, entonces la estás desviando de la parte de algo que sí que puede ser un game changer. Entonces a las cosas básicas, a las cosas estándar, les pones un proceso, les pones una estructura, les pones una manera de hacer, y a la vez también ayuda que esa persona, la parte creativa de esa persona, la pueda focalizar en donde realmente pueda tener impacto, ¿no? Entonces yo creo que la combinación de ambas ayuda bastante. Tú a nivel de me decías, ¿no?, a nivel de procesos, a nivel de organización, a nivel de métricas, ¿no? Ahora se habla mucho de una evolución, ¿no?, del concepto más clásico de KPIs, que son los OKRs, ¿no?, que comentábamos antes. Es un concepto que no está tan ampliamente extendido, ¿no? Y en ventas a veces tendemos a simplificar mucho, y lo único que nos interesa, ¿no?, es revenue, y a lo mejor intermediamente, pues oye, número de oportunidades, y se avanzan. ¿Cómo dirías tú que la metodología de OKRs, ¿no?, se aplica dentro de las ventas, ¿no? Yo te puedo explicar cómo lo intento aplicar yo. Perfecto. Sí, para mí en las ventas lo que decir, sí, hay dos niveles, ¿no? Hay los OKRs y están los KPIs. Los KPIs al final, pues sí, correcto, es lo que tenemos que conseguir, es lo que está relacionado con el business plan o con el financial planning, etcétera. Y es lo que es, o sea, esto es lo clásico. Después los OKRs, que es lo que... te explico un poco los OKRs. Sí, por favor. ¿Te O sea, no. vale. Yo creo que a nivel de ventas vamos un poco retrasados porque nos quedamos con nuestros KPIs, que en otras áreas son más difíciles, Vale. ¿no? Pero sí, o sea, explícanos un poco, incluso desde qué son, ¿no? Vale. Hasta cómo los articulas tú y cómo los acabas aterrizando. Sí, por favor, esto es súper interesante. Vale, pues mira, OKRs, ¿qué significa la palabra OKRs? Básicamente Objectives and Key Results, ¿vale? Y para explicar un poco los OKRs siempre explico una historia, o como me los explicaron a mí, me los explicaron con la historia de una nadadora que se llama Florence Chadwick, que allí en el 52 quiso cruzar desde la isla Catalina hasta la costa de California, que son 26 millas a nado, ¿no?
Empezó a nadar, se tiró al agua, evidentemente súper fría, ¿no? En el Costa Pacífica. En principio está fría. Muchos tiburones. Iba con un barquito que le iba siguiendo. Suena mal la historia. Suena mal, no sé suena cómo mal, acaba, pero... suena fatal. Y fue nadando, entró niebla, dejó de ver qué estaba pasando a su alrededor y hubo un momento que no pudo más y dijo, por favor, sacarme de aquí. La sacaron de allí, subió al barco, llegaron a la costa y para llegar a la costa faltaba una milla. Había nadado 25, le faltaba una. Y le preguntaron, ¿por qué has parado cuando te faltaba una milla? Y su respuesta fue, es que yo no veía dónde estaba ni a dónde iba, ¿no? Entonces los OKRs ayudan un poco a eso, ¿no? La historia acaba en que 2 meses después lo volvió a probar, cada vez que estaba como no sabiendo dónde estaba o hacia dónde tenía que ir, etcétera, paraba y preguntaba dónde está mi objetivo, a cuánto me queda para llegar, y al final pues evidentemente lo consiguió, ¿no? Pues los OKRs te ayudan un poco a eso, a hacer ese ejercicio pues dentro de la organización, de bien o de forma trimestral o de forma semestral o de forma anual, de decir vale, ¿dónde quiero ir? Ese es mi objetivo, ¿vale? Y el objetivo, pues para ponerlo de una forma, en un ejemplo un poco así más mundano, mi objetivo puede ser dejar de fumar, ¿vale? Y después los Key Results es cómo yo voy a medir que voy a conseguir ese objetivo dentro de la organización. Y es importante que la definición de los Key Results pues esté basada en un hecho medible, en un KPI medible, o bien de negocio, o bien temporal, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de dejar de fumar, pues yo voy a medir dejar de fumar si dentro de un mes, en lugar de fumarme un paquete al día, estoy fumando medio paquete. El segundo key result es si en lugar de estar comprando tabaco, pues simplemente lo pido para dentro de 2 meses. Y el último key result, ¿no? Ya sería, pues oye, para este día o para dentro de 3 meses ya no estoy fumando. Pues dentro de una organización y más de ventas, pues es bastante similar, ¿no? Porque sí que es verdad que están los KPIs, que tienes que conseguir el business plan, que tienes que conseguir el número de ventas, pero por ejemplo en una organización como la que estoy, ¿no? Pues más una startup, no solo es vender, también es construir el cómo puedo vender mejor, cómo puedo mejorar mi productividad, cómo puedo alcanzar objetivos de crecimiento pues que son muy grandes, ¿no? Entonces, los OKRs ayudan a eso. Y también durante la medición, o sea, durante la construcción de los OKRs, también pues lo que intentamos definir son las actividades que tenemos que llevar a cabo para llegar a esos Key Results, que al final es como hacer un pequeñito un plan de proyecto para cada uno de los Key Results, de tal manera que tú empiezas el trimestre o el semestre, lo intentamos hacer, o yo por lo menos lo intento hacer de forma trimestral, sabiendo muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y aparte eso también ayuda a comunicar qué es lo que vas a estar haciendo al resto de departamentos, alinear al resto de departamentos en lo que se va a estar haciendo, ¿no? Porque al final dentro de una organización no solo eres tú, hay más departamentos que te podrán ayudar a tú conseguir los objetivos que tú puedas tener, pues yo qué sé, a la hora de vender más, entrar a un nuevo mercado, reducir el churn, etcétera. Entonces eso te ayuda muy bien a darles visibilidad de qué es lo que te gustaría, a poner sobre la mesa esas conversaciones antes de que pasen, para ver si dentro de un mes y medio pues igual hay bandwidth dentro de producto para estar haciendo lo que se pueda pedir, etcétera. Y a la vez te ayudan pues de forma pues regular de hacer un check de cómo estás yendo a la hora de implementar pues todas aquellas iniciativas que habías definido al principio para llegar a tus objetivos. Y una pregunta, ¿cómo, o sea, por poner un ejemplo más de ventas, ¿no? Decir, oye, un ejemplo de OKR de ventas y cómo lo correlacionas con diferentes KPIs, ¿no? Para entender un poco, tienen que ver, por ejemplo, con... y perdona que vaya ahora a la parte más táctica, pero a mí que es que me gusta mucho el detalle. Tiene que ver con, por ejemplo, oye, pues hemos de conseguir tanto número de oportunidades, hemos de mover las oportunidades de tal forma, o hemos de tener tanta actividad por vendedor. ¿Tiene que ver con esto o tiene más que ver con objetivos no tan numéricos, sino más estratégicos, de decir, oye, pues tenemos que sistematizar la forma en la que generamos pipeline, ¿no? Y eso, o sea, si nos puedes poner algún ejemplo concreto para aterrizar. Pues tiene que ver con lo que quieras, así de claro. Es decir, puede tener que ver con, pues sí, cómo consigo mis objetivos de negocio, ¿no? Pues mis KPIs, ¿no? Pues yo qué sé, tengo que generar tantos millones de revenue
o incrementar los revenues de este país en tanto, ¿no? Pues Key Result number one puede ser, quiero generar tantos millones de revenue, perfecto. Key Result number two, que normalmente tienen que estar relacionados, ¿no? Pues tengo que conseguir, pues, vender mi producto a tantos clientes, ¿vale? Key Result number three, tengo que conseguir que llegar a tantos clientes. Y Key Result number four, pues, la actividad que tengo que acabar generando para eso. Eso puede ser uno, está claro. ¿Y el OKR, por ejemplo, cuál sería en ese caso, ¿no? Porque me has dado los KPIs tal, ¿y el OKR qué sería? ¿Cómo enuncias el OKR? Incrementar los revenues de este país. Eso es el objetivo. Y el Key Result número uno es, pues, incrementarlos o generar tantos millones de... ¿Y los KPIs para ti tienen que estar relacionados unos con otros o pueden ser cosas distintas que agreguen? ¿O es mejor que estén relacionados? Lo que dice la literatura normalmente es que si defines bien el OKR, si consigues el objetivo 1 te lleva al 2, el 2 te lleva al 3, el 3 te lleva al 4 o el 4 te lleva al 5. O al revés. El 5 te lleva al 4, el 4 al 3, el 2 al 1. Pero si tienen que estar relacionados tiene que ser como una historia, ¿no? Porque es como el paso a paso. Es como la dirección, ¿no? Correcto. O el mapa que tienes que seguir para que... Es aquello de trust the process, ¿no? Es decir, si yo me enfoco en hacer o en conseguir esta pequeña cosa, ¿no? Y después esta otra, y las hago de forma correcta y en la dirección correcta, al final, ¿no? Pues la suma de los vectorcillos, ¿no? Te acaba llevando bastante lejos y además al sitio que tú te habías planteado, correcto, ¿no? Y por eso también es importante la parte de las actividades, porque al final haces como un pequeñito plan de proyecto de cómo puedo conseguir ese Key Result. Y eso... A mí me ha resonado una cosa que has dicho, que muchas veces me ha costado entender, ¿no? En ventas, cómo se aplican los OKRs, ¿no? Y tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención, has dicho, oye, en una startup, ¿no? El objetivo no es solamente vender, ¿no? Sino prepararse para la siguiente etapa, ¿no? Y muchas veces no es tanto llegar al objetivo que te has marcado, ¿no? Sino durante ese camino plantearse objetivos, ¿no? Y resultados que más allá de vender, ¿no? Te permitan montar las cosas que necesitas para vender 3 veces lo que has vendido, ¿no? El próximo. Y claro, eso también hay que montarlo, ¿no? Entonces no basta con llegar a la cifra, sino que realmente hay que hacer un montón de cosas para prepararse para el futuro. Y luego, lo que decíamos, ¿no? Quizás decir, oye, pues si quiero llegar a esta cifra, tengo que contratar a tantas personas, tienen que entrar en esta época, tienen que entrenarse, tenemos que habilitarlas, ¿no? Entonces, entiendo que todos esos elementos son los que tú tienes en cuenta para hacer lo que sería en la antigüedad, déjame decirlo así, un plan de proyecto, ¿no? Sí, más o menos, sí. Al final un OKR lo que hace es poner sobre la mesa o darle una vuelta, creo yo, a los planes de proyecto estándar. Lo cual pues está muy bien porque involucra a mucha gente que antes igual plan de proyecto, ¿no? Suena a project manager. Sí, la cosa un poco antigua, ¿no? Sí, yo los he hecho con el Gantt aquel, ¿no? Claro, no sé sí. Esto es una forma como más ligada a... Sí, como más ligada a los objetivos de la compañía y por lo tanto como más engaging, ¿no? Correcto. ¿no? Se ven más claros el porqué, ¿no? Lo otro era como más aburrido, ¿no? Sí, un plan de proyecto al final puede ser una checklist. Correcto. Y tú puedes cumplir tu checklist y que te digan algo porque tú has hecho la checklist de tu proyecto. Y un OKR sí tiene un plan de proyecto, pero es que está orientado totalmente a la acción y a los resultados, ¿no? Y puede haber OKRs de resultados, puede haber OKRs de formación, ¿no? Pues correcto. Conocimiento que quieres que tu equipo de ventas tenga en determinado producto o respecto al mercado o respecto a las metodologías de venta. Puede haber un OKR, por ejemplo, en satisfacción de tu equipo, ¿no? Correcto. Yo, claro. por ejemplo, un OKR que siempre pongo es Employee Satisfaction, ¿no? Pues resulta Key Results que pueden estar relacionados con, bueno, pues hacer surveys a los empleados cada X tiempo, implementar iniciativas cada X tiempo que ataquen los problemas que se han podido detectar o problemas o áreas de mejora, ¿no? Que se han podido detectar. Entonces, pues bueno, hay OKRs para todo lo que puedas imaginar. Bueno, yo creo que puedes poner un OKR. Porque es una forma de pensar, ¿no? Quizás, ¿no? Correcto. Es una forma de pensar en una organización, ¿no? Es decir, tengo objetivos, cómo llego a ellos, cómo los aterrizo, ¿no? En programas internos, ¿no? Y lo más importante es que no solo lo piensas, o sea, lo más importante es que esto, si lo haces bien, pues lo defines junto con tus managers, junto con tus equipos, con lo cual ellos también se involucran, forman parte.
De hecho, yo pido o me gusta que lo definan ellos, más que lo defina yo. Que eso forma parte también de la metodología, ¿no? Que es importante Correcto. que se haga ese trabajo como en equipo, ¿no? De forma que todo sea compartido en la mayoría, ¿no? Por la mayoría, ¿no? Eso es. Después también permite alinearse entre ellos, pues, ¿no? Pues entre el equipo de Inside Sales y el equipo de Account Management, cuando se ven sus OKRs mutuos, en qué iniciativas van a estar trabajando y tal, pues ahí empiezan a salir sinergias. Sí, y también pues poderlos compartir con otros departamentos para que te puedan ayudar y generar también esas sinergias, ¿no? Al final acaba siendo, sí, una metodología de estructurar, pero también muy importante que es de comunicar y alinear. Correcto, que es clave cuando tienes mucha gente, ¿no? Correcto. Sí. Oye, yo es que no lo voy a poder evitar, entonces voy a por ello directamente, ¿no? Porque tienes perfil técnico, eres informático, como yo, aunque te hayas escapado, yo también me he escapado, tienes que tener alguna cosa ahí de tecnología que te apasione, seguro, si no, no me lo creo, ¿no? Porque uno estudia informática porque algo le gusta. Entonces, yo quiero hablar de tecnología de ventas, tío. Vale, bueno, intentamos. Sí, es que, porque tú sí que eres un experto en eso. Bueno, experto. Bueno. Me apasiona, ¿no? Porque me parece como que en ventas puede llegar a ser un game changer, ¿no? Es decir, realmente utilizar, bueno, en ventas en todos lados, ¿no? Puede ser y a mí me da la sensación de que hay bastante camino por hacer, ¿no? Entonces, estábamos hablando antes, ¿no? de Salesforce, tú te has dicho que has trabajado en Salesforce, que has trabajado en HubSpot, ¿no? La primera pregunta que me gustaría hacerte es que te mojes y que me digas, oye, ¿tú qué prefieres como CRM, Salesforce o HubSpot? Es decir, habiendo llevado... claro, porque, ¿sabes? Ahí tienes la visión del técnico, ¿no? Que cuando tú te has criado con Salesforce, pues te gusta Salesforce. Y cuando te has criado con HubSpot, porque a lo mejor vienes más de marketing, te gusta HubSpot, ¿no? Y luego está la visión del director de ventas, que los dos sistemas, pues le parece igual, ¿no? Yo quiero la tuya. O dime pros y cons, ¿no? Que me digas, ostras, pues mira, me apasionó trabajar aquí o no me gustó pero aquí sí, o no sé, ¿qué te viene a la cabeza cuando hablas de estos dos sistemas? Dándonos un análisis. Así, de repente. No, yo la verdad es que creo que son los dos sistemas pues muy potentes. Lo has dicho tú, HubSpot igual se inició más como marketing, una herramienta de marketing. Sí. Sí, correcto. Sí, no, es que yo tengo como 2.500 años y yo he visto estos sistemas más o menos salir y sí, los orígenes marcan mucho, pero igual que a ti, ¿no? Tú eres técnico y eso te marca, ¿no? Entonces, pues bueno, HubSpot era una herramienta de marketing, era una herramienta de marketing automation, ¿no? Y esta A pues les marca mucho, ¿no? Y entonces para ciertas cosas pues tiene funcionalidades pues muy guays, ¿no? Y para otras pues a lo mejor pues es menos digamos perfecta, vamos a decir, para que otras, ¿no? Pero bueno, esto es mi opinión. Yo no he venido aquí a dar mi opinión. ¿Tú qué opinas? Yo qué opino. Al final creo que las dos herramientas, para lo que las he usado yo hasta el momento, pues son muy buenas herramientas, ¿no? Al final lo que intentan es un poco guiar a la persona de ventas a través del ciclo de ventas. Y para las dos empresas en las que lo he estado usando, pues que era, pues bueno, antes cuando estaba en Vodafone usaba Gestiona, que eso sí que era una diversión bastante heavy. ¿Gestiona qué es? ¿Con un software hecho propio o algo? No, Gestiona era un CRM del momento vale. que se usaba en... Siebel Gestiona se llamaba. Ah, es Siebel. Sí. Bueno, ya. Claro, es que sí, correcto. Es que este creo que era el CRM, creo que lo compró Oracle. Puede ser. Y creo que el fundador de Salesforce era el que llevaba la unidad de CRM dentro de Oracle, que trabajaba directamente con el CEO de Oracle, CEO y fundador, no me acuerdo ahora el nombre, y se montó Salesforce y lo petó a saco. Sí, luego vino ya... tal. Es que a mí me encanta la historia también de la tecnología, porque bueno, es como apasionante, como van viniendo oleadas, ¿no? De nuevas tecnologías que tratan de cubrir necesidades que van evolucionando, ¿no? Y es como muy interesante todo esto, pero sí, Siebel es un clásico, o sea, tú has tocado todo. Sí. Tienes una... He tocado 3 distintos. Y yo al final lo que creo es los CRM son muy buenos para, si están bien usados, porque el tema es eso, un CRM tiene que estar bien usado, y con bien usado me refiero a que el ejecutivo, ¿no? Que la persona de ventas, pues que realmente
mueva al cliente a través de los diferentes estados de ventas y esto no depende tanto del CRM, sino más de los responsables de ventas, ¿no? Y que en cada momento tengas muy claro qué información quieres conseguir del cliente o qué información es importante en cada estado del proceso. ¿Por qué? Porque eso te puede permitir empezar a entrar en todo el tema de predictability, ¿no? De probabilidades de que un cliente me compre en este momento determinado o probabilidades que un cliente me haga churn en este momento determinado, etc. Entonces, HubSpot, Salesforce, los dos te permiten hacer esa captura de datos. El tema es que esté bien implementado. Salesforce, bueno, pues está sacando esta parte de Einstein, ¿no? Que parece que ayuda a hacer un poco esa predictability. Ahora todo va de inteligencia artificial, ¿no? Yo no la he probado. HubSpot creo que también la tiene, tampoco la he probado. Es que es curioso, ¿no? Porque los que hacemos tecnología nos flipamos. Sí, es como yo lo veo, ¿no? Tú te dedicas a intentar solucionar un problema como nuclear, ¿no? Y cuando lo has solucionado, la empresa sigue, ¿no? Entonces empiezas a fliparte a hacer cosas que creo que, a ver, es muy, muy difícil resistirse a la innovación, porque es muy guay, ¿no? Pero es verdad que luego te das cuenta que llevar la innovación al mercado es muy difícil, porque la gente... no son unos flipados, tienen su día a día, ¿no? Y no están aquí para probar tus cosillas, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que la industria tecnológica, en el caso de las ventas, trata de solucionar problemas que no existen demasiado, ¿sabes? Cuando el problema principal, para mi modo de ver, ¿no? Y quería un poco a ver cómo tú lo ves. El problema principal es que, y tú lo has dicho muy bien, es que si es que la tecnología está, lo que pasa es que los usuarios, los vendedores, los managers, no la usan porque o ven un software de reporting que no les aporta nada, ni les ayuda a hacer su día a día nada, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo que rellenar aquí estos formularios, pues porque me lo ha pedido David, ¿no? Y si no los relleno, pues David no va a poder ver qué pasa, ¿no? Bueno, hay digamos, organizaciones donde los vendedores perciben el CRM, ¿sí? Lo perciben como un software de reporting control. Eso lo entiendo perfectamente. Y luego dices, ostras, ¿cómo podemos hacer que la tecnología les ayude a ellos realmente en el día a día, ¿no? Ser más productivos, ser más, no sé, consistentes en su actividad, que no se olviden cosas, ¿no? Mantener conversaciones súper relevantes, ¿sabes? Donde realmente se muestren como expertos, ¿no? Yo creo que ahí hay unos retos importantes a nivel tecnológico que muchas de estas herramientas no han acabado de solucionar y que al final se presentan como bases de datos tal. Yo creo que ¿Tú cómo consigues, por ejemplo, cómo conseguías que la gente, porque a mí me ha costado, rellene la información, tío? O sea, que rellene la información. Es decir, los incentivas, los penalizas, te toca perseguir a la gente constantemente para que tengan la información actualizada, porque a mí siempre me ha costado. No, al final es que vean que la información que están rellenando les aportan valor, ¿no? Lo que te decía de predictability, y que tú me has dicho muy bien, de a veces se flipan inventando el arma nuclear y ya cuando la tienen... Sí, yo luego. El primero, yo soy un flipadísimo, Yo creo que es que el tema... A mí me importa más la parte de la predictability, ¿no? Después hay muchas otras partes que el CRM pues debería cubrir o que estaría bien que cubriera también, pero esta parte al final creo que es algo como muy interno de la compañía, ¿no? Es decir, si tú tienes un buen equipo de data, te va a hacer mejores predicciones y te va a hacer mejores análisis de tus datos que van a enfocar mucho mejor a tus equipos de ventas que un add-on. Bueno, igual me he pasado diciendo add-on y Einstein es mucho más que eso, ¿no? El Einstein de Salesforce. No sé cómo lo llamas. Hombre, con ese nombre debe ser la hostia. Claro, pero al final está limitado dentro y tal, entonces tú si tienes un buen equipo de data no lo necesitas. Es que a mí me pasa lo mismo. Mira, yo por ejemplo, me gusta tecnologías, como he dicho antes, creo que la quinta vez, yo soy un flipado, no sé cómo va Einstein.
Es decir, eso para mí es un concepto, ¿sabes? Es decir, mira que he tocado Salesforce y no sé qué, no sé, aquí hay algo que pasa en llevar tecnología al mercado, porque que yo no lo entienda, debería entenderlo. Yo soy un early adopter o un no sé qué, ¿no? Si Entonces, has trabajado muchos años con Salesforce, ¿no? claro, Que no lo entienda yo, vale, pero tú... claro, entonces sé que hay algo ahí, pero no acabo de entenderlo. Y sin embargo, en los basics... seguimos un poco en los 90, ¿no? La sensación que tengo yo es, hostia, tú coges un móvil como el que tienes tú y te ofrece una experiencia fantástica, ¿no? Y realmente utilizas las aplicaciones porque son fabulosas, ¿no? Te metes en la empresa, abres tu ordenador y te aparece un software ahí, ¿sabes? que está ahí pues esperando a que metas información, ¿no? Otra vez, ¿no? Es decir, ¿tú tienes alguna política o a ti de forma orgánica y natural la gente entiende ya que debe informar al sistema o tienes que perseguirlos? He tenido experiencias un poco de todo. Y en la que no se ha tenido que perseguirlos es en la que realmente acaban viendo esa parte de ayuda que les da el poner el dato y que después haya un equipo de data o nosotros mismos por detrás podamos extraer esos datos y se les pueda volver y decir, mira, durante esta semana enfócate a llamar a estas empresas porque son las que más probable que te vayan a hacer churn o te vayan a penalizar pues en alguno de tus KPIs. Entonces, O sea, que es como... cuando ven que si los rellenan luego les das algo a cambio y ese algo a cambio pues es enfocarlos a conseguir sus objetivos o ayudarlos a Muy conseguir bien. sus objetivos, entonces O sea, es que cuando no te lo hacen. Correcto, no es tanto control, ¿no? Sino ayuda. Correcto. Después el control pues también va bien, ¿no? Como Correcto, responsable de ventas también va bien ver qué pasa y no esperar el último día de mes. Pero sí, no es tanto control sino ayuda y que entiendan y creo que lo van... O sea, depende... Cuando funciona es cuando lo entienden, básicamente. ¿Y tú eres partidario de adaptar mucho el sistema, el CRM, y entonces como aquello pues que refleje exactamente, o prefieres dejarlo simple y no dedicar mucha energía a que aquello sea como una cosa fantástica desde el punto de vista casi de definición? ¿Cuál es tu approach a esto? Pues he tenido casuísticas distintas y yo creo que al final lo mejor es que algo sea simple y funcione, ¿no? Es decir, cuando se recomplican mucho las cosas, aparte de que el coste empresarial de recomplicar eso pues sube mucho, porque necesitas a todos tus desarrolladores o contratar a consultoras que te hagan esos desarrollos especiales que necesitas, etcétera. Si lo complicas mucho la gente tampoco lo va a acabar usando o entendiendo. Keep it simple, ¿no? Al final es la máxima, creo yo, de la tecnología. Se ve con los iPhones, que son... Ahora ya no hay ni botones. Pues, correcto. Pues yo soy más de esa visión de mientras me ayude a extraer lo que se necesita para después ayudar, genial. Pero al final... Y si ya pudiera incorporar la ayuda en el mismo CRM, no tuviéramos que estar por detrás pues haciendo una serie de análisis, etcétera. Porque pues siempre, maravilloso. En tu caso, por ejemplo, ¿acabas en los Excels? Sí. Acabas en los Excel, ¿no? Bueno, en los G-Sheets, ¿no? Bueno, da igual, correcto. Sí. Pero acabas ahí, ¿no? Sí, correcto, sí. Para intentar buscar correlaciones, a lo mejor, ¿no? Entre variables que manejan. Si son análisis simples, sí. Y si son análisis más complejos, pues por suerte en la empresa hay un equipo de data maravilloso y muy, muy potente que... Es curioso porque... que nos ayuda. Correcto, ¿no? Otra vez volvemos a un poco donde empezábamos, ¿no? ¿La venta es proceso, es data, es analítica o es, messaging, ¿no? Energía, ¿no? Motivación, porque no sé qué, ¿no? Es verdad que yo he visto la evolución, digamos, sin dejar de lado lo segundo, ¿no? Que lo primero tome mucha fuerza, ¿no? Es decir, lo que tú decías, ¿no? Incluso que en equipos de ventas tengas data, que esto no se tenía antes. El equipo de ventas no tenía data. Bueno, el data lo tenía... ¿no? Departamentos Sales Ops al final. Sí, lo que pasa es que en muchos departamentos Sales Ops es el equipo que un poco está por detrás, ¿no? No tanto analizando la información, sino
garantizando que la información está, ¿no? Y que se puede presentar. Pero data, o por lo menos así como lo he entendido, es como más inteligencia de negocio, ¿no? Bueno, hacen análisis más complejos, ¿no? Correcto. Al final, pues SalesOps, el análisis que se puede quedar es en lo que tú puedas hacer pues con un CRM o el dashboard que puedas crear con un CRM, o el análisis que todos los datos que puedas o los análisis que puedas hacer con un Excel. Por otro lado, ¿no? Los departamentos de data pues te hacen análisis más complejos usando SQL, enseñándote los gráficos en Tableau, ¿no? Que al final, pues Salesforce ha comprado Tableau, supongo que para Claro, realmente mejorar su capacidad de... de analítica, ¿no? Correcto. Porque pasa mucho que los CRMs tienen una parte de analítica en general bastante pobre, ¿no? Porque, Limitada. claro, Limitada. porque tú haces un report, que es una consulta, lo pintas en un gráfico y ese gráfico lo pones en un dashboard, pero aquello no es dinámico. Y tiene que ser de la manera que te dicen, de una forma Sí. estructurada, que no es como tú lo puedes... No. Cada empresa lo puede necesitar de una forma distinta. Y eso pues te lo permite Tableau, ¿no? O te lo permite pues más un equipo de data o Google Slides, o perdona, Google Sheets o Excel. Correcto, No. correcto. Y una pregunta, ¿el equipo de data está como especializado por áreas? Por ejemplo, ¿tú tienes un equipo de data en ventas o es el equipo de data de la compañía, por decirlo así? Yo todo lo que he visto es que normalmente todas las compañías tienen, o por lo que he visto hasta ahora en toda mi experiencia hay un equipo de data global, que ¿no? forma parte, sí, global en toda la empresa y que da soporte pues a las diferentes unidades de negocio. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de data, cuando tú te enfrentas, por ejemplo, al dilema de decir, ostras, cuanto más dato, más información, ¿no? Más correlación potencial de variables y por lo tanto más capacidad de generar insights, ¿no? Pero por otro lado, más carga de trabajo, ¿no? Para la persona que tenga que informarlo, ¿no? ¿Te encuentras en general en esta situación de decir, ostras, me falta información y tengo que ampliar el set de información? ¿O es algo que no te planteas en general porque bueno, pues con la información que tienes ya tienes suficiente? ¿Tienes esa frustración de eso? ¿Me gustaría tener más datos? Hombre, claro, siempre, ¿no? Información siempre quieres más y si pudieras tendrías toda la información del mundo de tal manera que no hubiera esa incertidumbre, Claro. sino que Y directamente pasara lo que ¿Cómo gestionas eso? Es decir, Pues supongo que ahí sale mi mente consultora, ¿no? Que una cosa que enseñan los consultores es lo del 80-20, que queda muy bien en slides para clientes, pero luego si lo aplicas en tu día a día de el esfuerzo adicional que me va a generar hacer eso me va a dar pues una ganancia espectacular o simplemente va a ser un 1% más de ganancia. Pues entonces yo lo que intento es ir a la parte práctica de, a ver, si me va a ser un game changer, pues que se trabaje. Si me va a dar un 0,01% de ganancia, pues oye, mira, voy a intentar vivir sin ello y voy a probar lo que yo creo que me está diciendo el dato, ¿no? También un poco una filosofía un poco más lean a la hora de hacer las cosas. Correcto. De vamos a intentar, o sea, el dato más o menos me dice que igual por allí, pues si voy a ir más rápido probándolo y haciéndolo, pues yo lo intento personalmente. Y una pregunta, además de CRM, ¿alguna herramienta que para ti dentro de tu toolkit, ¿no? Tecnológica, digas, ostras, yo no puedo vivir sin, no sé, un software de data intelligence porque me da información de contacto, no sé qué, o estas cosas que se han puesto como muy de moda ahora, que son herramientas que te graban las reuniones y te sacan insights de quién ha hablado más, no sé qué. ¿Hay alguna cosa que para ti...? Porque yo he visto como el resurgir de muchas cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y a mí aún me cuesta clasificar bien el valor de cada una de ellas, ¿no? A mí personalmente me refiero, ¿no? Porque piensas, ostras, para tener... cuantas más herramientas tienes, más tiempo tienes que dedicarles, ¿no? Y a veces lo que tú dices, ¿no? Keep it simple y vamos a la fundación del asunto, ¿no? Es decir, ¿quién habla más, quién habla menos? Mira, no lo sé, tío. Es decir, no me voy a poner a mirar estos vídeos, sino estas son las buenas prácticas y a partir de ahí cada uno tiene su estilo, ¿no? ¿Tienes alguna herramienta, además del CRM, que tú consideres, o sea, esto es una ayuda fundamental para mí o no? Yo personalmente no, Google Excel. Excel me va maravillosamente bien. Las nuevas herramientas que salen, yo creo que al final depende también mucho del estado en el que está tu organización, está tu equipo, y también el estado de estandarización que pueda estar
tu equipo, porque si todo está muy estandarizado, evidentemente, tener ese tipo de inputs, insights, etcétera, pues probablemente te puede ayudar mucho, porque realmente te pueden Sí, ya es aportar como, ese como valor. rizar el rizo, ¿no? Cuando Claro. ya has optimizado todo lo demás, ¿no? Puedes empezar a meter más capas de mejora, ¿no? Igual me equivoco, ¿eh? No, Igual, no, pero creo que antes de llegar al punto de incorporar herramientas que te analicen la conversación y te digan qué palabras se dicen más y qué palabras te llevan al success, por ejemplo, pues una empresa necesita otras y necesita que the basics y el estándar pues más o menos sí, ¿no? funcione. Que vayas a las empresas correctas y cuáles son las empresas correctas, Eso ¿no? es. Que elijas a las personas correctas dentro de las empresas y cuáles son, ¿no? Que entiendas bien los pains, ¿no? Sí, sí, al final yo tengo como una relación como extraña con estas cosas porque a mí me encantan y me apasionan. Pero luego como que me aburro, porque, claro, porque para sacarles partido y tal, te tienes que meter a hacer unas cosas como un poco locas, ¿no? Bueno, acabas dejándolas y acabas yéndote a lo que dices tú, a las foundations, ¿no? Que decir, oye, ¿esto de qué va? ¿No? Esto va de localizar a la persona correcta, entender muy bien cuál es la propuesta de valor en función del pain que tiene. Si no hay pain, es que no vas a ningún lado, Claro. ni esta keyword ni otra. Y es verdad que eso lo sacas mucho de los datos, ¿no? Entender qué funciona, qué no funciona, quedándonos con las variables más estratégicas, ¿no? Sí. Del go-to-market, no cosillas ahí individuales, ¿no? Sí, sí. Oye, una pregunta que también me ronda la cabeza mientras estábamos hablando de todo esto y que también como que me obsesiona. Uno siempre habla de sus obsesiones y tal. ¿Qué tal la relación con marketing, ¿no? Desde ventas? Es decir, ¿tú cómo la articulas? ¿No? Hablabas de los OKRs, no sé si eso es una Sí, vía eso de... ayuda. Sí, sí. No, bien, al final, sí, ¿Tenéis, por ejemplo, una persona que dirija ventas y marketing más allá del CEO, como un revenue leader o alguna persona que claramente digas, no, esto va junto? Bueno, mi jefe del dependen, pues la parte revenue, la parte marketing y la parte data. O sea, 100% relacionados, ¿no? Claro, porque había yo lo veo así también, había antes... Chief Growth Officer, Chief Revenue Officer, ¿no? Sí, da igual el nombre. Algo que mete como en un mismo paraguas, ¿no? Toda la parte de go-to-market, ¿no? Que Sí. antes todos reportaban directamente al CEO como si fuesen cosas pues independientes, ¿no? Sí, depende. Hay organizaciones, ¿no? Hay organizaciones que solo el de data, el de ventas y el de marketing, pues cada uno es un C-level. Hay otras que, pues, el mismo C-level tiene las tres. Yo creo que al final, pues, otra vez, depende del estado de la organización y depende de Sí, las que no hay necesidades reglas de oro, ¿no? Correcto. Y ya dos o tres preguntas así muy rápidas para acabar, que me parece que ¿no? Ya tenemos que ir cerrando eso. Es que me quedaría aquí todo el rato porque me interesa toda tu visión de muchas de las cosas, porque yo me planteo esas mismas preguntas, entonces tener a alguien delante con las mismas inquietudes me mola mucho. Te voy a hacer algunas preguntas rápidas a ver qué me respondes. Vale. ¿Remoto sí, remoto no? Depende de la situación. No, no me digas depende. A ver. Sí, no, es verdad, depende de la madurez de la organización. Sí, ¿verdad? Y de si pues la organización demuestra que es igual o más productiva en casa de lo que puede ser en la oficina. Al final lo que acaba importando son los números, es la productividad. ¿Y vosotros ahora qué hacéis? Esto prefiero no contestar. Vale. Pero... Desde el punto de vista de métricas, ¿te obsesiona la actividad o la vas mirando? ¿Tenéis algún, o tú crees que es útil tener una medición estricta de alguna manera o no? ¿O simplemente miras resultados y con eso ya tiras para adelante? Depende, ¿no? Es decir, yo creo que se tienen que tener en cuenta los dos, ¿no? Resultados y actividad. Yo personalmente, pues yo me miro cada día los resultados, cómo vamos. Si veo que de resultados vamos bien, pues no entro a la actividad. Si veo que de resultados, pues tenemos que mejorar, sí que entro a la actividad, ¿no? Y también, pues a mis equipos les pido eso, mirar los resultados y mirar la actividad, porque una cosa es que... porque para mí una cosa es que no consigas tus resultados, pero que te estés esforzando, que es vale, pues te estás esforzando, estás en un proceso de mejora, llegarás a adquirir el conocimiento que puedas necesitar o llegarás a encontrar la manera de poder
llegar a tus objetivos, con lo cual me parece bien que te estés esforzando, con lo cual es importante mirar la actividad, y la otra es que no llegas a tus resultados y no te esfuerzas, ¿no? Que entonces es como, bueno, a ver, que nos empezamos a esforzar un poquito o cómo te ayudamos a claro, esas son las básicas, ¿no? Que es como el claro, valor en los soldados, entonces, ¿no? Yo creo que las dos son importantes. Vosotros tenéis, o tú crees que vale la pena tener como reglas básicas que seguir? Es decir, ¿tienes un mínimo que exiges y que ese mínimo tiene que estar? ¿O es más free riding en este sentido, ¿no? Decir, oye, no, tú con tal de que consigas los objetivos, apáñate, ¿sabes? O tienes una decir, mira, yo os doy unos mínimos, esto lo tenéis que hacer sí o sí, porque yo creo que esto nos lleva a donde queremos llegar. A partir de ahí, ¿eres más estricto con esto o no eres muy estricto? Un poco más, sí, pero otra vez, depende también de la madurez de la organización, depende de la madurez del equipo de venta y depende de qué es lo que quieras conseguir, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no sé, esto me lo estoy inventando, pero a una con un executive de Amazon Web Services, pues supongo que estar traqueándole a cuántos clientes ha llamado, pues como que no lo necesitas, ¿no? Porque es una persona muy senior, con muchos años de experiencia en ventas, que ha probado que puede llegar a sus resultados y que al final traquear la actividad, pues igual no se necesita tanto, y también por la tipología de deal que tiene, que igual que con 6 deals al año ya lo tiene hecho el año entero. Luego está otro tipo de organización que son ventas pues más Por rápidas. ejemplo, inside sales. Claro, una venta que es más rápida, un ciclo de venta mucho más corto, en el cual pues mucho más dinámico y en el cual el perfil pues igual no es el mismo que está en Amazon Web Services ahora mismo, que no significa que no puede ser, que lo puede ser en 2-3 años. Sí, correcto, sí, pero que el tipo de función... en ese momento igual pues hacer un poco más de tracking de la actividad que está haciendo, en el caso de que no esté llegando a sus resultados, pues ahí sí que es importante, porque la actividad sí que te relaciona mucho más lo que... En ese caso sí, ¿no? Claro, al final ventas es un pipe, ¿no? Es decir, llamas a mucha gente, algunos no te cogerán el teléfono, los que te cogen el teléfono, algunos querrán hablar contigo y algunos te colgarán, los que te escuchan, algunos te dirán que hasta luego y otros te acabarán diciendo que sí. Entonces, mirar las llamadas, ¿no? O mirar la actividad que tienes, pues te ayuda a predecir si vas a llegar a ese número, pero porque es un deal, pues igual. Claro, en esos casos este modelo de análisis funciona, en otros hay otros, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien, oye, pues yo me quedaría aquí hablando porque además soy muy curioso y me gusta ir preguntando muchas cosas, pero creo que si no se nos va a alargar esto, muchísimas gracias de verdad por venir, por compartir tu experiencia y conocimientos. Yo he aprendido un montón, de verdad. Y nada, a vosotros también que estáis escuchando el podcast, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por invitarme. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.